Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió aquella misma hora. Padre Santo, Dios bueno, te doy gracias por tu palabra. Tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, Señor. Me deposito en tus manos para ser útil. Úsame, Señor, como instrumento de bendición, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Puede sentarse. Estamos quitando la máscara a espíritus religiosos que sutilmente se introducen y hacen nido en nuestros pensamientos con el fin de estorbar el propósito de Dios para nuestras vidas. Repito, estamos quitando la máscara a espíritus religiosos que sutilmente se introducen y hacen nido en nuestros pensamientos con el fin de estorbar el propósito de Dios para nuestras vidas. El apetito por las cosas de la carne causa al hombre ceguedad espiritual y muerte espiritual. Tenemos que saber la diferencia entre la necesidad de comer y querer comer. Una cosa es querer comer, otra cosa es tener la necesidad de comer. No hay cosa mejor que uno comer cuando tiene hambre. No hay cosa mejor que uno comer cuando tiene hambre. Pero hay cosas que nosotros hacemos no por la necesidad, sino más bien por la costumbre. Repito, hay cosas que nosotros hacemos no por la necesidad, sino más bien por la costumbre. Yo no sé cómo tú piensas, pero a mí me gusta siempre pensar fuera de la caja. Me gusta pensar, hacer una pregunta que a veces nosotros nos estamos acostumbrados a ciertas cosas y las tomamos como que son una ley establecida y las adoptamos y las aplicamos a nuestra vida, pero que no necesariamente son una ley para nuestras vidas, sino más bien es una costumbre que hemos adoptado y la hemos aplicado a nuestras vidas como algo que tiene que ser así. Por ejemplo, una de las cosas que a veces yo me he preguntado, y yo no sé si tú te lo has preguntado, pero ¿por qué comemos 3 veces al día? ¿Por qué es que normalmente las personas tienen el desayuno, el almuerzo y la comida? ¿Por qué no tienen nada más desayuno y comida? Entonces nosotros decimos no, porque se supone que desayunemos, se supone que almorcemos y se supone que cenemos. Otros lo llevan al detalle aún más. No puedes desayunar después de esta hora, no puedes almorzar después de esta hora, entonces tampoco puedes comer después de esta hora. Otros los llevan a un detalle aún más profundo que eso. No puedes desayunar esto en esta hora, no puedes almorzar aquello en esta hora y tampoco puedes hacerlo por la tarde. Algunos dicen tengo que comer porque se supone que yo me coma algo liviano antes de acostarme.
Bueno, el punto de todo esto es que hay muchas cosas que nosotros practicamos que no necesariamente son ley, sino que porque nos hemos adaptado, nos hemos acostumbrado, hemos sido enseñados de tal forma. Por eso es que nosotros las practicamos y las hacemos, pero que no necesariamente son ley. No digo que no sea una buena disciplina tener un desayuno, un almuerzo y una comida, no digo eso. Pero ¿quién dijo que tenía que ser así? ¿De dónde se inventó eso? Por lo menos en la Biblia no dice desayunarás de 6 a 9 de la mañana. Luego al mediodía tomarás un almuerzo. Y por la tarde tendrás una cena bien grande, con mucha carne y con muchas cosas. No hay tal cosa. No hay tal ley que te diga eso. Pero nosotros lo adoptamos como una buena práctica porque a través de los tiempos se nos ha enseñado de esa forma. Las costumbres necesarias son más difíciles de llevar que las costumbres prácticas. Repito, las costumbres necesarias son más difíciles de llevar que las costumbres prácticas. Cuando hago esa expresión es porque para nosotros llevar las costumbres prácticas no tenemos que hacer mucho esfuerzo. La costumbre práctica, llevando el mismo ejemplo que le estoy dando, es que nosotros desayunamos en la mañana. Y es algo práctico. Yo me levanto en la mañana, me miro en el espejo, veo si hay pelos donde no deben estar, veo a ver cómo está mi rostro allí frente al espejo, y agarro y abro la pluma y agarro el cepillo de dientes y me miro para ver si realmente estoy ahí, si soy yo que desperté, porque uno dice, wow, tremendo nuevo día, y veo, luego después de eso voy y pongo a hacer el café, y pues hago la costumbre práctica, tomo mi café, como mi pancito, la galleta, lo que sea, para desayunar y desayuno. Y eso es algo que yo hago prácticamente hablando. Ahora, una costumbre necesaria quizás sea ¿cómo es que yo desayuno? ¿Qué es lo cuál es el desayuno o la dieta que me conviene, la comida que me conviene desayunar? Y esa costumbre necesaria de decir, mira, esta mañana el mejor desayuno que tú puedes tomar es, qué sé yo, huevos con café y qué sé yo, y luego tienes que darle una vuelta o 2 vueltas a la cuadra para que hagas ejercicio. Y es necesario que lo hagas para que tengas una buena salud y para que puedas quemar todas esas calorías. Pero cuando se nos dicen que hagamos estas cosas, como que nos es difícil. Porque las costumbres necesarias son más difíciles que las costumbres prácticas. La disciplina y costumbre espiritual es necesaria y no se puede obtener o practicar sin que el hombre sujete su voluntad a la voluntad de Cristo. O sea, a nosotros se nos da una dieta, se nos da un plan por una razón, sea que tengamos alguna enfermedad y el médico nos dice no puedes comer cosas rojas o cosas verdes o no sé, porque ellos te dan hasta colores para comer. Hoy en día a veces te dan colores para comer, no puedes comer, si comes esto no puedes comer lo otro. Pero te lo dan con la idea de que tú puedas prosperar o que puedas ser sano o que puedas tener una buena salud, porque esas cosas probablemente afectan el metabolismo de tu cuerpo. Igualmente en el espíritu, la disciplina y costumbre espiritual es necesaria y no se puede obtener o practicar sin que el hombre sujete su voluntad a la voluntad de Cristo. No puedes practicar el vivir una vida espiritual saludable a no ser que rindas tu voluntad a Dios. En esa batalla de dominio propio se inyectan los espíritus religiosos contra el poder de la verdad de la palabra.
en ese terreno, si cabe la expresión de lo que es la voluntad, es que se inyectan los espíritus religiosos. Como también para nosotros, para nuestro cuerpo, en esa batalla por nuestra salud física, por las cosas buenas, por las cosas que benefician nuestra salud, se inyectan entonces esos apetitos y deseos por esas cosas que no debemos comer, que no debemos aplicar o comer, porque sabemos, porque hemos identificado, el doctor nos ha dicho que eso nos hace daño. Pero ahí es que entonces se presentan, ¿verdad? Cuando tú estás en ese plan de dieta y de repente alguien te invita, vamos a comernos un helado. Yo pago, no es problema. O te invita, vamos para comer a tal restaurante. Y tú tienes unas ganas tremendas para comer una buena, algunos tienen hambre. Y entonces tú estás en esa dieta que tú estás pasando y se presenta situación. Ese es el apetito de las cosas de la carne que están interviniendo, están en ese terreno. Tú estás en una batalla porque tú quieres adelgazar, porque tú quieres tener una mejor salud, pero de repente se presenta una situación que te provoca. Así son los espíritus religiosos. Tú estás en una batalla espiritual, tú quieres buscar de Dios, tú quieres servir a Dios, tú quieres agradar a Dios, y de repente se presenta un espíritu religioso y te quiere desenfocar, desviar de las cosas espirituales. El espíritu religioso se apodera de su víctima, alimentándole con cosas que le gustan a la carne, pero no necesariamente son cosas vitales para su vida espiritual. El espíritu religioso se apodera de su víctima, de la persona, alimentándole con las cosas que le gustan a la carne, pero que no necesariamente son vitales para su vida espiritual. Y el apóstol Pedro escribe a la iglesia en 1 de Pedro capítulo 5 verso 8 de esta forma: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y eso es algo que nosotros no sabemos, pero el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Eso lo dijo el apóstol Pedro a la iglesia. Quiero compartirles una anécdota que hizo el famoso comentarista Paul Harvey. Los que han escuchado la radio americana conocen a Paul Harvey por sus comentarios e historias. Muy distinguido fue Paul Harvey. Y Paul Harvey tenía una frase que decía, después que terminaba su comentario, decía: and that's the rest of the story. Y ese es el resto de la historia. Él agarraba historias prácticas, cosas prácticas, y las traía a la luz de por qué las practicábamos de esa forma. Por eso es que él daba el resto de la historia. Porque muchos de nosotros hacemos cosas no necesariamente porque conocemos la historia, sino porque los hemos adoptado y practicado como algo que nos enseñaron o nos implementaron, y nosotros las hacemos de esa forma. Y Paul Harvey le gustaba mucho eso, pero esta historia en particular, no necesariamente con ese enfoque, pero él hacía eso. Él agarraba las historias y entonces le aplicaba una definición de por qué es que se hacían las cosas así. Dice el comentarista Paul Harvey en esta historia: él describió cómo el esquimo mata al lobo. Ustedes saben lo que es un esquimo, ¿no? Uno que está allá en Alaska, en esos lugares que ustedes lo ven que están cubiertos, los esquimales, dice uno. Esquimo, pues ellos están en Alaska. Entonces, ¿qué pasa? Los lobos vienen por la noche y ellos pues devoran y matan y son malos. Los que han visto las películas de esas que suceden en Alaska, una de las cosas que siempre se están guardando es de los lobos rapaces que vienen para matar y para destruir, para deshacer. Describió cómo el esquimo mata al lobo. Lo que hace el esquimo es que primero cubre su cuchillo con la sangre de un animal y luego deja que se congele. Luego, después que se congela la sangre sobre su cuchillo bien afilado, vuelve otra vez y le deposita más sangre sobre el cuchillo y deja que se congele.
Repite el proceso una y otra vez hasta que el cuchillo está totalmente cubierto con sangre congelada. El cazador ártico entonces toma el cuchillo y lo coloca en la tierra con la cuchilla hacia arriba. Entonces, sin sospecha alguno, el lobo huele la sangre. Y el lobo se acerca a donde está el cuchillo con la sangre congelada y comienza a lamer y a lamer la sangre. De repente comienza a sentir ese apetito por la sangre y comienza más fuerte, vigorosamente a comerse y a morder la sangre congelada. Poco a poco el lobo, sin darse cuenta, la cuchilla comienza a cortarle la lengua al lobo. Y el lobo comienza a beberse su propia sangre. Y de pronto, cuando él menos lo piensa y sigue ahí, el lobo sigue desangrando y sigue desangrando hasta que el lobo muere por la misma sangre y por la cuchilla que estaba obviamente cubierta con sangre. El esquimo somos nosotros, quienes hemos sido hechos libres de la ley, de la esclavitud, del pecado. Sin embargo, hemos sido bendecidos en lugares celestiales. Al nosotros ser libres de la condenación y esclavitud, se nos dejó una arma poderosa, que es la palabra de verdad. La verdad de la palabra. Yo les enseñaba la semana pasada y les decía a ustedes que nosotros somos más que vencedores. Cuando tú recibiste a Jesús en tu corazón, tú recibiste la verdad. Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad libera, la verdad cambia, la verdad transforma, la verdad vivifica, la verdad es poderosa. Porque la verdad corta toda mentira, deshace, despedaza el pecado, despedaza la enfermedad, despedaza el dolor. La verdad del evangelio del Señor Jesucristo es transformadora. Dice Hebreos capítulo 4 verso 12: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios que se siembra en el corazón del hombre y la mujer de Dios que ha recibido en Cristo Jesús se convierte en una espada de dos filos. La palabra de Dios, viva y eficaz, representa el cuchillo del esquimo. El enemigo continuamente te hace guerra espiritual para destruir tu vida y robarte todo lo que Dios te entregó en la cruz del Calvario. Para que puedas destruir los espíritus religiosos, tienes que aplicarle la sangre de Cristo continuamente a la palabra. Yo no sé si tú entiendes por lo que el Señor quiere decirte en esta tarde. Dios te dio la libertad a través de la verdad de que Cristo murió por ti en la cruz del Calvario. De que tú eres un hijo de un rey. De que tú fuiste comprado con precio de sangre. Y que sembrado en tu mente y en tu corazón está la palabra de verdad, que es como espada de dos filos, que es viva y eficaz. Y esa palabra penetra hasta las coyunturas, hasta los pensamientos, los tuétanos. La palabra discierne todo lo que se levanta. Pero para que la palabra se haga real, para que la palabra se haga rema, tienes que aplicarle la sangre. Porque cuando el enemigo huele la sangre que representa al lobo malvado que quiere destruir todo lo que Dios
Dios te ha dado. Cuando el enemigo viene a atacar tu vida, como tu palabra, la verdad está rociada con la sangre, cuando penetra, entonces el enemigo mismo se corta y queda neutralizado el espíritu religioso. Y el apóstol Juan, lo escribe de esta forma. En primera de Juan capítulo 1, versos 5 al 9. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión con unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Para nosotros poder deshacernos de los espíritus religiosos que muchas veces nos atacan, tenemos que reconocer cuando estos nos están influenciando para hacer tropiezo a la obra de Dios en nuestras vidas y la vida de la iglesia, llevando esos pensamientos cautivos al conocimiento de Dios. En otras palabras, cuando nosotros aplicamos la sangre a nuestras vidas, a nuestro corazón, no quiere decir que seamos perfectos, sino que reconocemos que somos pecadores, pero somos pecadores que andamos con la verdad, y esa verdad está rociada por la sangre del Cordero que se llama Jesús. Y cuando el enemigo viene para acecharnos, cuando el enemigo viene para hacernos guerra, nosotros le podemos decir: diablo, tú eres un mentiroso, porque la sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado. ¿Ya? Porque el espíritu religioso atenta contra tu vida espiritual para darte hacer ciertas cosas e influenciarte, hacerte sentir que tú eres digno del sacrificio de Jesús. Algunas características de los espíritus religiosos. Primero, una característica de los espíritus religiosos es que los espíritus religiosos se interponen en tu camino de adoración a Dios. Los espíritus religiosos se interponen en tu camino de adoración a Dios. Yo quiero que esta iglesia abra sus ojos espirituales, porque ese espíritu ha atacado a muchos en la iglesia. El espíritu religioso se interpone en tu camino de adoración a Dios. Es cuando tú decides que este domingo tú vas a ser el primero en llegar a la iglesia. Es cuando tú decides que este domingo tú vas a comenzar a diezmar y ofrendar. Y ese sábado, o ese viernes, se te rompe el carro. Y cuando venías para la iglesia, de repente se tapó el toilet y se te dañó toda la cañería de los baños. Y entonces, cuando tú estabas preparándote para ir a buscar de Dios y para ir a adorar a Dios, se interpuso el espíritu religioso y provocó una situación para separarte de tu adoración a Dios. Y tú y yo tenemos que aprender a identificar los espíritus religiosos de tal forma que nosotros podamos decir: diablo, tú eres un mentiroso. Yo voy a adorar a Dios y yo no voy a permitir que esta circunstancia, no voy a permitir que esta situación me separe de yo ir y llegar y hacer lo que tengo que hacer. Y yo voy a creer la verdad de Dios sobre mi situación. ¿Cuál es la verdad de Dios? Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. En la escritura que leíamos, dice el verso 16, Hechos 16. Aconteció mientras íbamos a la oración. Aquí vemos que Lucas está envuelto en el proceso. Lucas es el que está escribiendo el libro de los Hechos.
Y él dice, mientras íbamos de camino a la oración. Mientras íbamos a la oración. Y la primera característica de este espíritu religioso es que siempre se interpone en tu camino de adoración a Dios como algo justificado para detenerte y justificar un motivo por el cual tú no pudiste llegar a la oración, un motivo por el cual tú no pudiste ayunar, un motivo por el cual tú no pudiste estudiar la palabra, un motivo por el cual no pudiste adorar con los hermanos y venir a la iglesia. El espíritu religioso te presenta unas razones válidas, unas razones con peso, que tú entiendes y tú lo escuchas y tú dices, ahora sí es verdad. Un hermano me identificaba, uno de los líderes nuestros en mi iglesia, me decía, yo me acuerdo cuando yo estaba comenzando en el Señor, cuando venía a la iglesia, que yo tenía un trabajo. Y era un trabajo de hacer deliveries. Y era el tiempo de ir a la iglesia y yo estaba añorando, deseando que el teléfono sonara diciéndome que tenía que hacer un trabajito para ganarme un par de pesos. Porque así yo podía también decirle al pastor y decirle a los hermanos de que me surgió un trabajo y tuve que irme a trabajar. Y él lo admite. Ya dije que es un él. Él lo admite. Admite de que ese espíritu religioso, ese espíritu le decía y le hablaba, le decía, y en su mente oraba, si me saliera un trabajito para no tener que ir a la iglesia. De otra forma voy a tener que ir a la iglesia. Hay muchas personas que a veces se levantan en la mañana y saben que tienen que ir a adorar a Dios, tienen que venir a la casa de Dios y están diciendo, si me pasará algo. Si me pasara algo que me impidiera yo llegar a la iglesia. Sin decir que hay muchos que lo dicen para no llegar al trabajo. Si tuviese una goma vacía en el camino, pues yo llamaría y decía, yo no voy a poder llegar porque tengo la goma vacía. Y a veces nos predisponemos al fracaso. Nos predisponemos a no rendirle a Dios lo que Él merece, no necesariamente porque nosotros queremos, sino porque es un espíritu religioso. Escucha bien, el Señor no está atacando tu persona, está atacando al espíritu que está detrás de la persona. Lo que el Espíritu está diciendo a la iglesia es que abramos nuestros ojos espirituales, que podamos ver que estas son cosas que provienen del mismo infierno para separarte de tu relación con Dios. Y a no ser que tú tengas aplicada la sangre, no vas a poder vencer al enemigo. Dice la Escritura que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. Y dice Lucas que este acontecimiento ocurrió mientras iban a la oración. No podía ser otro tiempo, sino mientras iban a la oración. Y ustedes conocen la historia. Cuando van de camino a la oración, entonces es que esta muchacha, como leímos la historia, le decía, estos son hombres de Dios, estos son siervos del Dios Altísimo, estos son gente realmente que son, estaban diciendo una verdad, ¿o no? Quizás si yo fuese Pablo o si tú fueses Pablo, te quedaba, eso es verdad, aleluya, gloria a Dios santo. Reconoce que yo tengo unción, yo tengo fuego. Pero dice la palabra que cuando Pablo escuchaba a ella seguir diciendo mientras ellos iban haciendo esto, dice que Pablo se viró y le dijo, cállate y sal espíritu de adivinación. El espíritu de adivinación estaba diciendo algo muy real y algo muy agradable y algo muy justificado para que Pablo se detuviese en el camino hacia la adoración a Dios, pero no era tiempo de detenerse, era tiempo de continuar firmemente marchando a la adoración.
Y eso es lo que hace, lo primero, el Espíritu que se interpone en tu camino hacia la adoración a Dios. Lo segundo que hace un espíritu religioso es que crea inestabilidad, duda e inseguridad. Los espíritus religiosos se distinguen por sembrar duda, inestabilidad e inseguridad sobre la verdad de Dios. Una vez se anida este pensamiento, este se convierte en su realidad, aunque sea una realidad falsa. O sea, cuando tú adoptas ese espíritu, se lo presenta como si es la verdad, aunque fuese una realidad falsa. Fíjense lo que dice Santiago en Santiago capítulo 1, versos 6 al 8. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El espíritu religioso es un espíritu que siembra la inestabilidad. Es ese espíritu que cuando el pastor te dice, mira, necesitamos ayuda con los niños, necesitamos ayuda con los jóvenes, necesitamos esto u lo otro, inmediatamente ese espíritu te dice atrás del oído, pero es que tú no estás seguro si tú puedes hacerlo. Es que quizás vas a fracasar, quizás vas a fallar, quizás no vas a poder lograrlo. Ese espíritu comienza a hablarte al oído y comienza a decirte y a susurrarte a tus oídos sobre esto. Y crea duda y crea inestabilidad. Tercero, el espíritu religioso manipula, controla para avanzar su propia agenda. La manipulación y control son clave para los espíritus religiosos. Estos dominan a tal forma que hacen sentir a la persona complaciente con su estado o condición de pecado y desobediencia. Este es el espíritu que le habló a Eva en el Edén y dice, con que Dios ha dicho. Comienza a sembrar la duda y comienza a manipular y a controlar la verdad. La manipulación y el control lleva a la conciencia del hombre al chantaje espiritual. Una vez logra hacer a la persona caer en cierta red, luego usa sutilmente su labia para mantener su víctima atrapada. ¿Qué es lo que me refiero por esto? El espíritu religioso te dice, mira, esta semana, pues no vayas a la iglesia. Mejor quédate viendo al marido sin alquiler. Mejor quédate verte a la diabla santa o a la santa diabla. Porque tú no vas allí, tú vas allí, ¿no? Y pues, ¿sabes? El Señor no le molesta que tú no vengas porque es el último capítulo, no te lo puedes perder. Están en sus últimos episodios. Y entonces tú dices, pues está bien, yo no creo que el Señor se va a molestar que yo me quede hoy. De todas formas, yo voy el viernes que viene a la iglesia. Voy el martes que viene a estudiar la palabra. Y tú pues estás bien, te sientes bien, el Espíritu te hace complaciente con lo que tú estás haciendo. Y tú crees que definitivamente Dios no tiene un látigo en la mano y que va a comenzar a darte o a castigarte porque tú no fuiste al estudio bíblico o porque tú no viniste a la iglesia. Y tú piensas así, pues tú dices, bueno, el Señor es lento para ir, grande en misericordia. Pero ¿qué pasa? Llega la próxima semana. Y la próxima semana el espíritu religioso te dice, tú sabes que tú te quedaste el viernes para ver la novela. Ahora no te atrevas a ir a la iglesia y levantar las manos y adorar allí porque tú eres un hipócrita. Tú eres un hipócrita. No vayas ahora al estudio bíblico porque tú sabes que tú te quedaste la semana pasada haciendo esto y lo otro cuando tú sabías que tenías que ir. El espíritu religioso opera de esa forma.
De tal forma que no usa su alma de los dos lados para controlar y para manipular. Entonces, ¿qué es lo que hace tu espíritu? Tu espíritu comienza a ser controlado, chantajeado por ese espíritu. Tú sabes que la semana pasada tú prometiste esto y no lo hiciste. Yo sé de personas que me han hablado y me han dicho: pastor, comenzando la semana que viene voy a comenzar a diezmar fielmente, voy a honrar a Dios con mi diezmo comenzando la semana que viene. Y viene la semana que viene y yo digo: wow, cumplió su promesa. Pero después llega la otra semana y yo veo: wow, más o menos. Entonces el espíritu religioso le dice: no te apures, que la otra semana vas a dar lo que faltó de la semana pasada y esta semana también. Y llega esa otra semana y el espíritu religioso te dice: tú fallaste la semana pasada y ahora tienes esta semana y tú no vas a poder hacerlo. Así que mejor que no te dé los tiempos. No es la ofrenda todavía. Si no vas a dar la completa, no la dé. Y sigue haciendo un banco de deuda con lo que le pertenece a Dios. Y sigue maldiciéndote. Eso es solamente un ejemplo. Pero eso es lo que hace el espíritu religioso. Te chantajea, te controla, te domina. De tal forma que tú no te das cuenta. Cuando tú vienes a abrir los ojos, estás en una situación peor de la que estabas. Porque eso es lo que hace el enemigo. El espíritu religioso trae confusión y caos. Cuando el espíritu de la joven adivina hablaba, decía una gran verdad. Sin embargo, Pablo reprende su espíritu de adivinación. El espíritu demoníaco de la joven decía la verdad. ¿Por qué Pablo la reprende? Esto crea confusión. Hay algunos refranes que nosotros usamos que dicen grandes verdades como: no todo lo que brilla es oro, o el pasto está más verde al otro lado. Esos son refranes que quizás dicen: no todo lo que brilla es oro. Y nosotros a veces negociamos lo verdadero por lo ficticio, lo verdadero por lo que pasa, pasajero. A veces cuando tropezamos con este espíritu, si miramos retrospectivamente, decimos: pero nos parecía tan bien la cosa, estaba tan chévere. ¿Por qué fue que pasó? Porque no lo hicimos conforme al modelo. Los espíritus religiosos operan en las emociones. Y voy rápido porque el tiempo se acorta. Los espíritus religiosos operan en las emociones. Somos gente emocional y fácilmente somos seducidos y atrapados en nuestros sentimientos. La función del espíritu religioso es enfocarte en ti mismo, en tus emociones. Es enfocarte en ti mismo, en tus emociones. Pero nosotros tenemos que estar siempre con nuestras vistas puestas en el Señor. Dice 2 de Corintios capítulo 2 verso 11. ¿Para qué? Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros.